Buenas tardes, mi nombre es Natacha de Ángel y soy estudiante del primer año de Derecho y voy a hablarles sobre la filiación en Derecho Civil. Debemos entender por filiación la relación de parentesco entre padres e hijos que produce una serie de obligaciones y derechos. Este concepto es básico en las sociedades organizadas por parentesco en la medida que permite a los miembros de una sociedad reconocer la pertenencia de una persona o un determinado segmento social, cuya finalidad es permitirle a dichas personas conocer su verdadera procedencia biológica. Debemos mencionar que existen diferentes formas de filiación. Tenemos la filiación biológica, filiación social y filiación jurídica. En sentido jurídico, la filiación designa el estatus derivado del vínculo que une al hijo y a su progenitor. Estrictamente estaríamos hablando de un estado civil. Como tal, este implica el despliegue de una serie de derechos y obligaciones estables en el tiempo. Recordemos su importancia, ya que la filiación en el campo del derecho junto al matrimonio forman los dos pilares fundamentales de esta rama del derecho, pues si bien el primero constituye la base de la familia organizada, la filiación lo es de la estructura familiar, es decir, el parentesco, provenga o no de la unión de matrimonio. De la filiación derivan el parentesco consanguíneo, la patria potestad, los deberes y derechos alimentarios, el nacimiento de incapacidades, la vocación hereditaria y el apellido. Debemos recordar que dentro de los principios rectores tenemos que los efectos de la filiación son independientes del medio de prueba aportado, lo que quiere decir que, probada que sea la filiación, aunque la ley exija medios específicos en ciertos casos, nacerán todos los efectos que de ella derivan. 2. Los efectos de la filiación son independientes del momento de su prueba, de tal manera que, probada la filiación, sus efectos abarcan tanto el presente como el futuro sin que sea exigible que tal prueba deba tener lugar en determinado momento. Tercero, no existe filiación si ésta no está legalmente probada. En efecto, nadie puede alegar a su favor los efectos derivados de la filiación que pretendan respecto a determinados o determinadas personas si no lo ha probado fehacientemente por cualquier medio idóneo reconocido por el derecho. La filiación la podemos clasificar en filiación materna, siendo esta un vínculo jurídico que une al hijo con su madre, el cual deriva del parto, que es un hecho de prueba fácil, ya que este se demuestra mediante el parto. Tenemos la filiación paterna, esta en cambio es el vínculo jurídico que une al hijo con su padre. La paternidad no es susceptible de prueba directa, pues resulta de la concepción y este es un hecho biológico. Tenemos la filiación matrimonial, siendo este el vínculo jurídico simultáneo que une al hijo con su padre y con su madre, cuando estos están casados para la época de la concepción del hijo. Filiación biológica, parte del vínculo natural que existe entre el generante y generado, y en consecuencia es relacionada con la relación de consanguinidad y genética. Por último, tenemos la filiación jurídica, la cual deviene de la filiación biológica, pero la filiación jurídica, a diferencia de la biológica, no siempre existe, pues es necesaria su comprobación para lograr sus efectos jurídicos. Algunas de las presunciones relativas a la filiación las tenemos contenidas dentro del Código Civil en el artículo 213 al 216, donde tenemos dos presunciones. 1. Se presume, salvo a prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los 121 días de los 300 que precedieron al del nacimiento. 2. La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de un individuo con las personas que señalan como sus progenitores y la familia a que dicen pertenecer. Es importante mencionar que según el ordenamiento jurídico, la filiación puede recurrir a ciertos factores que la determinan concreta y puntualmente, siendo su objetivo el de facilitar la constitución del estado filiar mediante el establecimiento legal de tipos de hechos relativamente simples de constatar en la práctica, siendo una expresión extrema del criterio base. En Venezuela, dentro del Código Civil se describen la determinación y pruebas de filiación materna, tanto paternas. Dentro de las pruebas de maternidad pueden existir primarias y secundarias, siendo las pruebas primarias 1. La partida de nacimiento, 2. El reconocimiento hecho por la madre o por sus ascendientes, 3. La posesión de estado del hijo y como pruebas secundarias tendríamos la sentencia recaída en el juicio y la declaración de testigos. Dentro de las pruebas de paternidad derivan que la concepción no es notable ni susceptible de prueba directa, sino oculta y sustraída a la posibilidad de comprobación directa.
Es decir, que si se trata de hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución o anulación, el marido se tiene como padre. La paternidad de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio se demuestra por declaración voluntaria del padre o después de su muerte por declaraciones voluntarias de sus ascendientes. Y a falta de reconocimiento voluntario, es prueba de la paternidad de los hijos concebidos y nacidos fuera del matrimonio la sentencia definitiva y firme. Diferencia entre la prueba de paternidad y de maternidad. Se considera que es mucho más sencilla la prueba de maternidad que la del padre, puesto que el parto de la mujer es un elemento fundamental de dicha prueba, según la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, sin limitación alguna. En cambio, la de paternidad se considera problemática, ya que es muy diferente a la de maternidad. Esta deriva de la concepción, solo que no es notable y tampoco es susceptible de prueba directa. El legislador ha establecido diversas acciones que confieren a su titular la facultad de impugnar y de reclamar determinada filiación, con la finalidad de establecer con toda precisión dicha filiación. Las acciones relativas a la filiación, bajo el supuesto de que exista o no el estado filial, pueden ser de dos grandes clases: destructivas de la filiación o atributivas de ella. La mayoría de los ordenamientos jurídicos reconoce las siguientes acciones: acciones de imputación y acciones de impugnación. Dentro de las acciones de imputación tenemos 1. La acción de reclamación o reivindicación de la filiación. Es el derecho que tiene toda persona de acudir ante las instancias judiciales para resolver su estado de filiación. Sería el caso del hijo que sabe la identidad de su verdadero padre e inicia la acción de reivindicación para que éste sea reconocido judicialmente como tal. Esto está contenido en el artículo 226 del Código Civil. 2. La acción de adopción, cuyo objeto es constituir el estado civil del hijo, sometiéndose a los procedimientos jurídicos respectivos que cada legislación cree. Este está contenido en el artículo 246 a 260 del Código Civil. Dentro de las acciones de impugnación tenemos 1. La impugnación de paternidad en sede judicial. 2. El desconocimiento de paternidad. Por ejemplo, ante un hijo que nace dentro del matrimonio, pero cuyo progenitor no es el cónyuge. 3. Tenemos la nulidad o impugnación del reconocimiento. Por ejemplo, un padre que haya reconocido a un hijo voluntariamente, pero luego puede pedir que se revoque este reconocimiento. Acciones que inciden sobre la paternidad. Dentro de estas acciones de filiación de paternidad existe la impugnación de la paternidad e inquisición de paternidad. La primera tiene como lugar solo en el caso de existir matrimonio entre el padre y la madre del hijo cuya paternidad se impugna. La segunda solo existe en el caso de hijos extramatrimoniales, cuando estos pretenden que su presunto padre les reconozca como tales hijos. Dentro de la impugnación de paternidad, una que corresponde al padre y tiene por objeto desvirtuar la presunción de paternidad, de conformidad con el artículo 201 del Código Civil, el marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la disolución o anulación. En esta presunción iuris tantum, que puede ser destruida mediante juicio contradictorio tendiente a impugnar esta paternidad. La acción de impugnación de paternidad deberá intentarse por el presunto padre dentro de los 6 meses contados desde la fecha del nacimiento del hijo o del conocido fraude cuando se ha ocultado el nacimiento. La acción de impugnación deberá intentarse conjuntamente contra el hijo y la madre en todos los casos y si el hijo está entredicho. El tribunal ante el cual se intente la acción le nombrará un tutor que le represente en el juicio, según el artículo 208 del Código Civil. En caso de nacimiento del hijo antes de los 180 días contados desde la celebración del matrimonio, según el artículo 202 del Código Civil, en este caso el marido puede limitarse a negar judicialmente su paternidad, alegando y probando simplemente dos extremos: la fecha de su matrimonio y la fecha del nacimiento del hijo de su esposa, lo cual podrá hacer mediante las respectivas copias certificadas de las partidas del registro civil, sin que sean descartables otras pruebas. Sin embargo, existen 3 excepciones contempladas en el artículo 202 del Código Civil, a saber,
1. Si el marido supo antes de casarse el embarazo de su futura esposa. 2. Si después del nacimiento el marido ha admitido al hijo como suyo, asistiendo personalmente o por medio de mandatario especial a la formación del acta de nacimiento o comportándose como padre de cualquier otra manera. Y 3. Cuando el hijo no nació vivo. En estos tres supuestos no es precedente la acción de impugnación de paternidad. Acciones de impugnación y acción de reclamación de Estado. Dentro de las acciones de impugnación, según el artículo 207 del Código Civil venezolano, para que prospere esta acción es necesario que concurran una serie de requisitos. Dentro de ellos está que el marido haya muerto sin haber promovido la acción de desconocimiento, que el hijo haya entrado en posesión de los bienes del causante o los herederos hayan sido perturbados en la posesión de los mismos, y que se intente dentro del término de 2 meses contados a partir de los hechos indicados. Dentro de las acciones de reclamación del Estado, la reclamación es aquella, debemos recordar que dicha reclamación es aquella que la ley otorga al hijo en contra de su padre o madre o a estos en contra del hijo. ¿Para qué? Para que resuelva judicialmente que una persona es hijo de otro, según el artículo 226 del Código Civil. Se entiende por cosa juzgada el efecto que posee una sentencia judicial firme, el cual hace que no sea posible iniciar un nuevo proceso referente al mismo objeto. La cosa juzgada reconoce la eficacia de la resolución a la que se llegó tras un proceso judicial. Por eso, dicha resolución no puede ser modificada. Para que exista la cosa juzgada, tiene que haber una sentencia firme. La filiación matrimonial puede ser acatada a través de diversas acciones judiciales, a saber, 1. La ejercida en relación con el elemento matrimonio, es decir, la acción de impugnación del carácter matrimonial de la filiación o acción de impugnación a la legitimidad. 2. La ejercida en relación con la maternidad, acción de reclamación de Estado, acción de impugnación de Estado, acción de impugnación del reconocimiento materno y la acción de nulidad del reconocimiento materno. 3. La ejercida en relación con la paternidad, acción de desconocimiento. Dicha filiación está determinada por la concurrencia de los siguientes requisitos: maternidad, paternidad y matrimonio entre el padre y la madre. En el Código Civil establece las reglas que determinan este tipo de filiación, en el cual se encuentran plasmados en el artículo 115. Estos elementos de filiación matrimonial dan origen a la determinación de la maternidad para que un hijo pueda tener una filiación. Para que un hijo pueda tener una filiación matrimonial congénita es necesario que cumpla los siguientes requisitos. 1. Que se determine quién fue su madre. 2. Que esa mujer sea casada. Y 3. Que la concepción del hijo sea dentro del matrimonio. La acción de desconocimiento ¿Qué persigue esta acción? Desvirtuar la presunción legal del artículo 201 del Código Civil venezolano. Esta presunción admite prueba en contrario. Está sujeta a término de caducidad del 206 del Código Civil. Es personalísima porque únicamente el marido de la madre corresponde a la titularidad de la acción de desconocimiento del hijo de ella. Sin embargo, los artículos 202 y 207 del Código Civil establecen la excepción. Al legitimar a los herederos del marido muerto a intentar la acción, pero solo en precisas circunstancias. Otras excepciones: que el marido de la madre muera después de haber demandado el desconocimiento, pero antes de que haya sido dictada la sentencia definitiva y el juicio pueda ser continuado por sus herederos. El artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela impone la verdad biológica independientemente del estado civil de los ascendientes y siempre y cuando exista una contradicción entre la identidad biológica y la legal. La biológica debe prevalecer sobre la identidad legal, por cuanto es aquella la que le otorga identidad genética y del conocimiento del ser hijo respecto a sus ascendientes biológicos. Para esto debemos cumplir ciertos caracteres. 1. El marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la disolución o anulación. 2. Si el hijo nació antes de que se hubiese transcurrido 180 días después de la celebración del matrimonio, el marido y después de su muerte, sus herederos podrán desconocerlo. 3. El marido también puede desconocer al hijo que haya nacido después de 300 días de presentada la demanda de nulidad de matrimonio, la demanda de divorcio o separación de cuerpos, o antes de que hubiera transcurrido 180 días a contar de la fecha que quedó definitivamente la sentencia. 4.
El derecho de que trata este artículo cesa para el marido cuando se ha reconciliado con su mujer, así sea temporalmente. 5. El marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia a menos que sea manifestada y permanente. El desconocimiento no se admitirá, aunque en este caso, cuando la concepción ha tenido lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido. 6. El marido tampoco puede desconocer al hijo alegando y probando el adulterio de la mujer, según el artículo 205 del Código Civil venezolano. Clases de filiación. Tenemos varias clases. Dentro de ellas está la filiación real, es la que deriva de la relación jurídica de la naturaleza. A su vez se divide en filiación matrimonial, que es un vínculo jurídico simultáneo que une al hijo con su padre y con su madre cuando estos están casados para la época de la concepción del hijo o para la fecha del nacimiento. Tenemos también la filiación extramatrimonial, que esta es un vínculo jurídico que existe entre el hijo y su padre o entre el hijo y su madre cuando los progenitores no estaban casados, ni para el periodo de la concepción del hijo ni para la fecha del nacimiento. Filiación supuesta es la que se da en el caso de la adopción plena. La concepción del hijo dentro del matrimonio de los padres. El matrimonio tiene como una de las finalidades la procreación, es decir, que los cónyuges devengan en padres, es por ello un hombre y una mujer. Se unen para toda la vida con el fin de ¿qué? Con el fin de procrear, según el artículo 102 del Código Civil. El periodo legal de la concepción se presume, salvo prueba en contrario, que la concepción tuvo lugar en los primeros 121 días de los 300 que preceden al nacimiento, según el artículo 213 del Código Civil. Se entiende por concepción el lapso en el cual se presume que en un día cualquiera comienza la vida intrauterina, es decir, la concepción. En este sentido, el legislador establece en el artículo 213 del Código Civil de Venezuela una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Según esta, la concepción ocurre durante los primeros 121 días de los 300 que preceden a la fecha del nacimiento. Del mismo modo, se presume que el tiempo de gestación más largo es de 300 días y el más corto de 180 días, hechos que pueden ser refutados mediante prueba en contrario. Periodo máximo y mínimo de gestación del hijo. Normalmente se consideraba el hijo bastardo al hijo que nacía 10 meses después de la muerte de su padre, pues presumía de derecho de que la concepción parece al nacimiento no menos de 180 días y no más de 300 días. Presumían de un mínimo y un máximo de la gestación de un ser humano. Esta teoría afirma que la personalidad de un ser humano comienza con el inicio de la vida intrauterina, es decir, en el momento de la concepción. Al respecto, en el artículo 17 del Código Civil de Venezuela establece que el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien y para que sea reputado como persona basta con que haya nacido vivo. Dentro de las técnicas de reproducción asistida, en el artículo 204, el marido no puede desconocer al hijo alegando su impotencia, al menos que sea manifiesta y permanente. Al desconocimiento no se admitirá. Aún en ese caso, cuando la concepción ha tenido lugar por la inseminación artificial de la mujer con autorización del marido. Presunción de paternidad matrimonial. La filiación matrimonial descansa fundamentalmente en la presunción de paternidad consagrada en el artículo 201 del Código Civil de Venezuela. Se presumen hijos del marido nacidos después del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación legal o el hecho de los cónyuges. Su objetivo es facilitar la constitución del estado filial mediante el establecimiento legal de tipos de hechos relativamente simples de constatar en la práctica, siendo una expresión externa del criterio básico. Y este es mi aporte sobre la filiación derecho civil. Muchas gracias.